Recibimos ahora a la señora Jenny Dador en su calidad de secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Señora Dador, muy buenas noches y bienvenida a RPP. Buenas noches, Fernando. Ustedes, como coordinadora, coordinan, representan a varias decenas de ONGs, asociaciones civiles, movimientos ciudadanos, muchos de los cuales han representado a víctimas, asociaciones de víctimas o víctimas individuales. Y tienen una voz que se hace sentir en defensa de las víctimas y las violaciones de los derechos humanos. ¿Cómo está siguiendo este procedimiento, por favor? ¿Y cómo le parece que el Estado peruano debe contestar ante la Corte Interamericana y evitar de dar la sensación de que se está jugando con la suerte de un hombre de 83 años que ya lo hemos visto salir, regresar, debía salir mañana, ahora no se sabe? Es una situación que, vista desde el extranjero, yo veo la prensa internacional, es muy extraña, ¿no? Bueno, nosotros como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos somos 80 organizaciones a nivel nacional y efectivamente el IDL, APRODE, FEDEPAZ y COMISEP son las organizaciones que han litigado los casos de Barrios Altos y Cantuta, por lo tanto son las que en este momento están llevando adelante, están presentes en los procesos de supervisión de la sentencia, ¿no? Y también son las que han impulsado las medidas provisionales que se han solicitado a la Corte. Ahora, dentro de ese contexto, la respuesta de la Corte no tendría que ser vista como, digamos, en la intensidad que algunos le colocan, ¿no? La Corte lo que está señalando es que para evitar, digamos, un daño irreparable, ¿no?, o un daño grave, está solicitando al Estado peruano que detenga ese proceso de excarcelación hasta que se lleve adelante la audiencia que está prevista para los próximos días en realidad, ¿no? Y algunos dicen, ¿por qué no escoge otra medida? ¿No? Podría, no sé, que se escarcele, pero con las medidas restrictivas que ya tenía. Me imagino que también en la Corte pesa, ¿no?, los procesos anteriores, y también está presente que el señor Fujimori fue pues extraditado, ¿no? Tuvo que ser extraditado y traído de otro país para ser juzgado, y cada vez que tenemos que iniciar un nuevo proceso por alguno de los casos, llámese Pativilca o ahora el que se ha iniciado, que es el de esterilizaciones forzadas, nos obliga a hacer una tremenda ruta, y eso también ralentiza más la posibilidad de las víctimas de conseguir justicia, ¿no? Estamos hablando de casos que tienen una antigüedad superior a los 20 años. Sí. Lo que la Corte dice a través de su secretario, en el documento que se hizo conocer hoy, con fecha de hoy, es requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori hasta tanto este Tribunal Internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales en el periodo ordinario de sesiones. ¿Ustedes van a estar representados o algunos de los miembros de la coordinadora estarán representados durante este periodo ordinario de sesiones que va a haber? ¿Perdón? Por supuesto, los representantes de las víctimas que están a cargo de los procesos, ¿no? Les corresponde estar en el proceso de supervisión, como lo vienen haciendo desde hace años. De acuerdo. ¿Y la tesis que van a defender, usted puede explicárnosla? Bueno, la tesis tiene que ver con lo que ya la Corte señaló en el año 2018, y es justamente lo que usted acaba de mencionar, que lo que está en amenaza o en juego es el acceso a la justicia, ¿no? El derecho al acceso a la justicia, porque en el estándar internacional de derechos humanos, la justicia tiene un desarrollo mayor, no es solo la posibilidad de acudir a un tribunal y que te den una sentencia, sino que el acceso a la justicia comprende la sentencia, el cumplimiento de la sentencia, el pago de la reparación, el perdón, la colaboración. No olvidemos en el caso de Cantuta, ¿no? Todavía hay 5 cuerpos que no han sido
ubicados ni identificados, ¿no? Entonces, no ha habido tampoco un proceso de colaboración, ni de perdón, ni alguno de los requisitos que la Corte ya mencionó en el año 2018, cuando se cuestionó el indulto del 2017. ¿Y tenemos antecedentes, conocen ustedes antecedentes en los cuales la Corte haya solicitado a un Estado signatario del Pacto de San José, como es el caso del Perú, que se abstenga de ejecutar una medida de indulto restablecida en buena cuenta, como en este caso por el Tribunal Constitucional? Bueno, yo en lo personal no lo conozco, ¿no? Tendría que preguntarle a mis colegas, que son los que están llevando directamente el pacto. Que yo sepa, no. ¿Y hay algún consenso en la coordinadora sobre cómo reaccionar frente a un indulto humanitario que se haga de una manera correcta y transparente? No, por supuesto. O sea, en principio, el Estado peruano es garante de los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas, y eso incluye a los que están presos, condenados, recluidos, con todos sus derechos que le corresponderían, ¿no? Si el reo Fujimori o el señor Fujimori calificara para un indulto humanitario, por supuesto, tendría que solicitarlo cumpliendo los requisitos, ¿no? Yo creo que también todo este proceso que está de idas y vueltas y empantanado nos deja un aprendizaje también como país, ¿no? Y es que las normas, los procedimientos, tenemos que cumplirlos. Ya vivimos en un estado demasiado informal, minería, ilegal, transporte, informal, vivimos en medio de la informalidad. Entonces la justicia tampoco puede seguir esa ruta. Los procedimientos y los trámites están para cumplirse. Si hay que hacer una junta médica con médicos externos, si hay que hacer tal cosa, etcétera, tienen que cumplirse esos procedimientos, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería bien importante si se considera que tiene las características para acceder a un indulto humanitario, adelante con la presentación de la solicitud de ese indulto humanitario, pero con las condiciones que se señala para estos casos, ¿no? Pago de reparación civil, pedido de disculpas, etc. De acuerdo. Si no, la impunidad hace más daño. La impunidad también se considera cuando una condena se cumple una parte, una mitad, 3/4, etcétera, ¿no? Se señala incluso que puede ocasionar mayor daño a la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, señora Jenny Dador. Recuerdo que usted es la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias y por su presencia en RPP y muy buenas noches. Nos corresponde ahora recibir al doctor Carlos Messía. Él ha sido presidente del Tribunal Constitucional y hasta el año pasado congresista de la República en la bancada justamente de Fuerza Popular. No sé si será miembro del partido fujimorista, pero fue miembro de la bancada. Señor Messía, muy buenas noches. Buenas noches, señor Carvalho. Muchas gracias por la invitación. No, a usted al revés, porque queremos contar con su conocimiento jurídico y su experiencia desde dentro del TC. Hemos hablado, sí. No sé si ha escuchado usted a nuestros invitados anteriores, y a mí me ha sorprendido mucho lo que el abogado Nakazaki nos ha dicho, que está prácticamente horrorizado de ciertos desórdenes que se han venido cometiendo desde el año 17. No he querido insistir, no hemos logrado saber exactamente de quién, pero presumimos de muchos, y en todo caso aquí ha habido un comportamiento muy extraño de la parte del Tribunal Constitucional. No se ve el habeas corpus elaborado por el abogado defensor Nakazaki y sí otro que no argumenta sobre los temas sanitarios. Claro. Mire, lo que pasa es de que el habeas corpus que libera el presidente Fujimori es uno de tantos que hay en el Tribunal Constitucional. Entonces, los que ya han quedado, entre ellos el del doctor Nakazaki, tienen que ser declarados improcedentes porque ya hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. O sea que aquel que tiene buenos argumentos y que tiene referencias técnicas al estado de salud no se mira. Y el que se mira es uno en el que compara a Alberto Fujimori con Francisco Bolognesi y con Túpac Amaru II. No, eso no es tan cierto. Usted está, creo que, señalando un habeas corpus que apócrifo, que no es el resultado. No. Yo he leído con detenimiento el habeas corpus concedido, el del señor Parco, que por lo demás, usted reconocerá, no se presentó ni siquiera a la audiencia que convocó para ver su documento el Tribunal Constitucional. Bueno, no es necesario, por la naturaleza del proceso de habeas corpus,
que el demandante esté presente, porque el habeas corpus es un proceso donde lo único que se busca es la libertad de la persona, hipotéticamente o supuestamente arbitrariamente detenida. En este caso se trataría del reconocimiento de un indulto ya dado, donde, claro, digamos, lo que el tribunal tendría que haber analizado en el marco de lo que ha dicho la Corte Interamericana es la salud del presidente Fujimori, porque se trata de un indulto humanitario, y si su salud está garantizada en las condiciones carcelarias del país. Es básicamente eso, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Cómo prevé usted que evolucione todo este caso? Porque hasta hace pocas horas se pensaba que el presidente saldría eventualmente mañana. Ahora hay dudas sobre lo que decida la justicia peruana mañana, una vez que tome acta de este documento recibido de la Corte Interamericana. Y se nos dice que habrá que esperar a la sesión ordinaria, creo que la semana próxima, para que la Corte Interamericana vea los temas de fondo. Pero ¿cómo prevé usted el procedimiento durante las próximas semanas? No, mire, yo creo que para nadie es un secreto que la Corte Interamericana va a fallar declarando sin efecto el indulto humanitario que ha sido convalidado por el Tribunal Constitucional. Eso no me cabe a mí la menor duda. Ya lo hizo hace 4 años, ¿no? Y estamos regresando, sí. No lo hizo. Bueno, le pidió a la Corte Suprema que lo haga. Pues lo que pasa es que la Corte Interamericana no dijo que era la Suprema, dijo que era la justicia constitucional. Sí. Entonces ahí sí hubo, quizás a eso también se refiere el doctor Nakazaki cuando dice que hay mucho desorden, porque en verdad el órgano competente según la Corte para revisarlo era el tribunal y el tribunal ya lo hizo. Pero fíjese que la Corte Interamericana también está cayendo en algunas informalidades, porque las medidas, la Corte no ha dado una medida provisional. Lo que ha dicho es que el Estado peruano se abstenga y lo ha hecho fuera de proceso, y además las medidas provisionales tienen que guardar 4 condiciones: la gravedad, la urgencia y el daño irreparable a las personas. Y por lo menos desde mi punto de vista no se cumplen 2. En primer lugar, no hay urgencia. ¿Por qué no hay urgencia? Porque el presidente Fujimori tiene en este momento impedimento de salida del país. O sea, no es de que haya peligro en que en la demora de que la medida provisional pueda ser ineficaz la sentencia de la Corte. Y por otro lado, no hay daño irreparable a la persona en la medida en que el presidente Fujimori, como tiene impedimento de salida, entonces inmediatamente si la Corte Interamericana entiende que el indulto no tiene efecto, el presidente tendrá que volver. Entonces, la medida que se ha dado ahora no es una medida provisional, ahí también hay un problema. O sea, la Corte se ha salido del procedimiento formal que está establecido en su propio estatuto y ha enviado una nota fuera de proceso, y ella misma lo reconoce cuando señala de que no salga Fujimori hasta que ellos vean la medida provisional. O sea, que no salga Fujimori hasta que yo no tenga la competencia para ver el tema, y eso sí es completamente violatorio del debido proceso, ¿no? Eso sí hay que decirlo. Bueno, aun cuando sabemos que la Corte Interamericana en su momento fallará declarando sin efecto el indulto, ¿no? Ya, de acuerdo, pero recuerdo claramente que durante las elecciones personas de su afinidad política, etcétera, acudieron ante la Corte para buscar que anule decisiones de nuestra justicia electoral. ¿Recuerda usted el incidente del señor Guerra García junto a otros yendo a la OEA, no la Corte, pero la OEA, a buscar que justamente una instancia supranacional anule una decisión de la justicia electoral peruana? No, pero son 2 casos, disculpe, un poco diferentes, pero en todo caso lo mal hecho por otros, en todo caso son políticos que han ido a la OEA, pero a los jueces sí les tenemos que pedir más cuidado. Y en este caso me parece que la Corte se ha extralimitado porque fuera de proceso, mediante una simple nota, le está diciendo: oye, no lo saques de la cárcel porque yo me voy a reunir para ver este proceso, voy a escuchar a las víctimas, voy a escuchar al Estado. Entonces, tiene un tufillo de arbitrariedad y de ensañamiento que no debería tenerlo. Ahora, entonces, usted dice que es fuera de proceso, pero la Corte tiene un mandato
de seguimiento del cumplimiento de la condena. Sí, Y esto es verdad. tiene vigencia hasta que cumpla su condena el señor Fujimori. De manera que No. parece que está facultada. No, lo que pasa es que la Corte incluso ha dicho que los sentenciados por crímenes contra la humanidad en el marco del Estatuto de la Corte Penal Internacional pueden recibir la disminución de su pena cuando han cumplido los 2/3. Sí. El presidente Fujimori ya cumplió más de los 2/3. Sí. Entonces, lo que pasa es que en fase de ejecución de 2/3 sentencia... creo que no, ¿ah? 2/3 sobre 25 me parece que no, si mi matemática es así intuitiva. No, Pero es que ya 2/3 es 16 y el presidente, si no me equivoco, ya está 18 años en la cárcel. Pero fíjese, lo que se trata es, en el siguiente caso, es que la Corte, para poder pronunciarse sobre la sentencia del tribunal, que es el acto lesivo de la convención, la Corte ha sido anunciada o puesta en alerta por los familiares de las víctimas y seguramente por la propia comisión. Entonces tiene que citar a las partes. Y una de las partes es el Estado y la otra las víctimas. Entonces esa situación todavía no se ha dado. Y a pesar de que la composición del proceso en forma donde tiene que haber las garantías para el Estado, para las víctimas y también en este caso para la persona a quien el Estado tiene que defender, se ha dictado fuera de proceso y eso no puede ser posible. Los jueces no pueden actuar fuera de proceso. Bueno. Ellos tienen que actuar en el marco del proceso donde van a evaluar la medida provisional, o sea, tienen que escuchar al Estado y tienen que escuchar a las víctimas. Entonces no pueden decir al Estado, oye, un ratito, todavía no hay el proceso, pero no me lo saque de la cárcel, porque eso solo se podría dar si se tratara de una medida provisional, y no hay medida provisional. Y la medida provisional tendría que tener en cuenta la urgencia de la medida, y no hay urgencia en la medida porque el presidente Fujimori tiene impedimento de salida y no hay posibilidad de daño irreparable a las víctimas. Bueno, vamos a ver si su punto de vista es acogido por la Corte. Muchas gracias por darnos, Claro que no. por darnos sus argumentos y sus opiniones también sobre Trujillo y otros. Muchas gracias, señor Carlos Messía. Que tenga muy buenas noches. Bueno, hemos hecho lo posible por mostrar la diversidad de opiniones y argumentos sobre un tema que es naturalmente complejo y que moviliza desde hace mucho tiempo pasiones. Muchas gracias por su sintonía, que tengan todos buenas noches y si todo va bien nos podremos ver nuevamente mañana a las 9 de la noche. Muy buenas noches.